estamos como cada semana tratando de hacer las cosas. Y hoy entramos en un... Cada vez se va poniendo más interesante esta conversación porque pareciera que cada vez es más cercana a nosotros, más cercana a lo que nosotros nos enfrentamos en nuestro día a día como cristianos, y por cristianos entiéndase, es todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que por medio del sacrificio que él hizo en la cruz, nosotros tenemos la salvación. Llámese evangélicos, católicos, pentecostales, whatever, hay tantos nicknames que es absurdo ponernos a discutir quién tiene la razón. Lo que sí sabemos es que cada uno de nosotros, desde nuestra propia manera de creer, creo que, me imagino, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado, yo no sé a Pau si le ha pasado, estamos aquí tratando de acercarnos a lo que ha sido el recorrido, la historia de quienes antes de nosotros creyeron en Jesús y han depositado su fe en él y han tratado de dar testimonio. A mí esto me ha ayudado a entender que aunque hay un solo evangelio, un solo espíritu, un solo Señor, pues hay muchas maneras de creer, hay muchas maneras de ser cristiano. Por lo tanto, no deberíamos jamás, jamás despreciar la forma en que otro cree. Pau, no sé si quieres decir algo antes de entrarle con todo a el depósito de la fe. Mm, bueno, que estoy leyendo acerca de en este capítulo y me parece que es un tema muy chévere que nos va a despejar muchas dudas en muchos términos. Por lo general siempre hablamos del gnosticismo, ¿verdad? Pero no tenemos claro como el significado que tiene, bueno, más que todo desde esa época, cómo se veía el gnosticismo. Nunca me imaginé que existía un gnosticismo dentro del cristianismo y lo que tú acabas de decir es muy cierto. Todos vemos el cristianismo de diferentes ópticas, ¿verdad? Pero lo más importante es que no se pierda el mensaje que el Señor Jesús que nos vino a traer. Gracias, Pau. Entonces, entrémosle de una a este apartado, el depósito de la fe. Me encanta la cita de Ireneo de León, perdón, que tomó Justo González para entrarle a este tema. Ireneo de León dijo: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Luego sigue, no sé si quieres leer ese primer párrafo, Pau. Sí. Dice, las muchas gentes que se convertían al cristianismo no venían a él carentes de todo trasfondo. Al contrario, cada cual traía a él sus propias experiencias y sus propios conocimientos. Hasta ahí yo sigo. Esta variedad de trasfondo fue de gran valor para la iglesia y en todo caso era señal de la universalidad del evangelio. Pero por otra parte, esta situación se prestaba para que algunos comenzaran a ofrecer sus propias interpretaciones de la fe cristiana y para que algunos de esas interpretaciones fueran tales que amenazaran con tergiversar radicalmente esa fe. Este peligro era tanto mayor por cuanto, según hemos dicho anteriormente, el espíritu de la época era radicalmente sincretista. Lo que muchas gentes buscaban no era una doctrina única, sino un sistema de que algún modo combinara todas las doctrinas, tomando un poco de cada uno. Lo que estaba en juego, por tanto, no era sencillamente tal o cual elemento del cristianismo, sino más bien la cuestión fundamental
de si la nueva fe tenía o no un mensaje único y en qué sentido ese mensaje era único. Gracias, Pau. Yo no sé, ¿hubo aquí algo que te llamara la atención, que te gustara, que te pareciera importante? Sí, porque es que está hablando de la fe que se estaba dando o el sincretismo de la época, ¿verdad? Todos creían y cogían un poquito de cada dios, como que el tutti frutti que ellos armaban ahí del que más les convenía, ¿cierto? Y yo creo que lo que él nos está explicando acá, que lo mismo quieren hacer algunos también con el cristianismo, es lo que entiendo. Como Ajá. aquí llegó un ingrediente más, pues entonces ahora tomo de esto como que lo que más me sirve y lo adapto, porque realmente ellos no buscaban, lo que dice acá, que ellos no buscaban una, o sea, que no existía una verdad absoluta, sino que era como una combinación de diferentes, como lo que más te convenía. Sí, a mí es bien interesante este punto porque empezando por la forma en que inicia Justo González diciendo que la gente que se convertía no venía carente de trasfondo. Sí, yo creo que igual, quien hoy día, siglo XXI, se acerca al verdadero cristianismo, o sea, a la fe cristiana, viene con sus propias creencias. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos en América Latina o en el mundo hispánico, somos, o los latinos, mejor dicho, porque en Brasil también, desde chiquititos hemos conocido de Jesús, eh, sabemos algo, más o menos sabemos la historia, celebramos la Navidad más o menos de la misma forma. Y sin embargo, cuando vamos entrando a la adolescencia, a la adultez, cada uno de nosotros empieza a tomar ideas de uno y otro lado, dependiendo de un montón de factores, qué estudias, dónde lo estudias, con qué clase de personas te reúnes y terminamos armando toda una lasaña como la de los sincretistas. Pero llega un momento en que te enfrentas yo creo que ya en la madurez, cuando uno toma la decisión y pues todos nos enfrentamos a este momento en que cada uno, conforme a sus experiencias y a sus conocimientos, se va armando su fe. A lo bonito es que Justo González dice, esta variedad de trasfondos fue de gran valor para la iglesia. O sea, que nosotros no podemos despreciar el trasfondo de ninguno. Yo todavía no supero la negra que me dijo que los de Palenque, como hacen la alabanza con tambores, esa vaina era satánica. O sea, ese es el trasfondo esa es la cultura de ellos. Pero realmente lo que dice fue de valor para la iglesia. Y en todo caso era señal de la universalidad del evangelio. Ahora la parte, el pero, es un pero de este tamaño que se prestaba para que algunos comenzaran a ofrecer sus propias interpretaciones de la fe cristiana. También se prestaba para que algunas de esas interpretaciones fueran tales que amenazaran con tergiversar radicalmente esa fe. Oh, ¿tú crees que eso todavía pasa o eso ya se quedó allá en el siglo segundo? No, todavía nosotros vemos cómo las personas toman, o hasta uno mismo también muchas veces toma un texto del Evangelio y cómo lo tergiversa, entonces, y así vas y tú lo enseñas y ves que estás diciendo una cantidad de cosas de acuerdo a lo que tú estás sintiendo, a lo que tú estás creyendo también, entonces sí, eso lo hemos visto y se escucha en muchas predicaciones y hablando con varias personas, sí lo escucho, la verdad yo soy como poca de empezar a discutir que mira, esto no es así, lo otro. Inclusive tengo una amiga con la cual
ella es cristiana, pero me habla de muchas cosas extrañas del cristianismo, ¿sí? Y yo siempre que estoy hablando, yo la escucho hablar a ella, pero yo no le digo, no, esto no es así, porque, ay, no, a mí me da como cosa, porque ahora me va a decir, no, esta es la más sabienda, esta es la que más sabe. Pero yo siempre que le hablo del evangelio, del perdón de pecados, le hablo, o sea, y ella como que se queda escuchándome y pues como que a veces me pregunta cosas y me dice, ay, eso nunca lo había escuchado, o como que tan raro. Entonces siempre estoy, es como, y siempre me busca para que conversemos. Yo pues la Ok. escucho. A mí me parece interesante porque yo creo que todos caemos en esto. Lo interesante es que yo creo que ha habido como el famoso eterno retorno de Nietzsche, porque dice que lo que te estaba señalando, lo que muchas gentes buscaban no era una doctrina única, sino un sistema que de algún modo combinara todas las doctrinas, tomando un poco de cada una. Y yo creo que hubo una época en que eso era como el socialismo. Después de la caída del muro de Berlín, ya que socialismo ni que nada. Yo creo que hubo una época en el cristianismo, creo, no estoy segura, nos lo revelará la historia, pero que hubo una época en que ya eso como que no, como que eso no era, no era lo que se buscaba, sino más bien se buscaba una unicidad de pensamiento. Pero yo creo que ahorita estamos en una época muy similar a esta, donde se busca como una combinación, un cóctel de todas las creencias que hay, y cualquiera es válido. Y lo interesante es cuando entramos a esta parte del gnosticismo. No sé si quieres leer el primer párrafo del gnosticismo, Pau. Sí. Dice, de todas las diversas interpretaciones del cristianismo que aparecieron en el siglo segundo, ninguna fue tan peligrosa ni estuvo tan a punto de triunfar como el gnosticismo. El gnosticismo no fue un grupo u organización compacta que surgió frente a la iglesia, sino que fue más bien todo un movimiento que existió tanto dentro del cristianismo como fuera de él, y que dentro del cristianismo trataba de reinterpretar la fe en términos que resultaban inaceptables para los demás cristianos. Yo no sé, yo creo que paremos un momento, paremos esta vaina aquí, porque, Yo ajá, te digo algo, yo no me imagino los cristianos como Felipe, como Justino Martí, y bueno, otros que no, que no los mencionan, como mártir muriendo por el Evangelio, por la predicación, por creer en el Señor Jesús, por todo esto, y entonces convivir con este tipo de personas que vienen a interpretar el Salvador que viene, a interpretar la vida, lo que pasa después de este mundo. Entonces, no entendería, o sea, o no lo sabría explicar la idea de cómo sería esa confrontación o cómo convivirían ellos como iglesia, como compañeros, teniendo, siguiendo al mismo Jesús, al mismo Cristo, pero pensando que este traía un tipo de salvación, un mensaje y este estaba diciendo otro mensaje. Porque más adelante, no me quiero adelantar, sino por lo que más adelante están diciendo ellos acerca del mensaje que, que del mensajero que iba a venir, que era lo que iba a revelar. Ya, como que es lo que me confronta un poco. es bien rudo el tema, porque el gnosticismo no era un enemigo compacto, como lo dice, que algo, o sea, con lo que tú te podías enfrentar y sabías lo que te estabas enfrentando, porque estaba dentro de la iglesia. Imagínate, dentro del mismo cristianismo y dentro del mismo cristianismo trataba de reinterpretar la fe. Imagínate eso. Y es muy, a mí me resulta muy complejo porque, claro, hay asuntos y creo que todavía
todavía podemos vivir o reconocer esos aspectos de la fe en que de repente alguien no los entiende de una manera muy clara y viene otra persona con mucha elocuencia, con mucho conocimiento y te convence de lo que sea. ¡Qué peligro! Y reinterpreta todo y además enseña con base a su reinterpretación. Peligrosísimo. Y esto estaba pasando en el siglo II. Y Sí. justo González dice que esto era un movimiento amorfo y no había un jefe, pero cada escuela gnóstica tenía sus doctrinas y sus discípulos. Y termina, si quieres terminar de leer ese párrafo. Dice, como movimiento, el gnosticismo fue siempre amorfo y por tanto resulta imposible señalar hacia un jefe. Basílides, Valentín y otros fueron maestros gnósticos, cada cual con sus doctrinas y sus discípulos. Pero el sincretismo del gnosticismo era tal que sus doctrinas y escuelas se confundían. Y en el día de hoy le resulta difícil al historiador distinguir entre ellas. Yo realmente estaba muy confundida ante el significado del gnosticismo. Yo sí tenía muy en claro, pues aquí aprendí lo que era el sincretismo, pero acerca del gnosticismo yo siempre imaginaba que eran las personas que no creían en Jesús, que no creían en Dios, y ahora estoy viendo que estas personas sí estaban dentro del cristianismo. Por eso es bien interesante lo que viene después cuando él explica el término gnosticismo o gnosticismo, como dicen algunos, viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. O sea, eso no tiene que ver con la fe, eso tiene que ver con conocimiento. Según los gnósticos, su doctrina era un conocimiento especial, reservado para quienes poseían verdadero entendimiento. Los Además, brutos perdón. no entraban a... Exacto, los bruticos. Y es que esa es la parte más fregada, porque lo vemos ahora y a mí esto me confronta porque nosotros, sin quererlo, podríamos estar haciendo de la predicación del Evangelio algo tan complicado, pero tan complicado que la gente sienta, yo no puedo llegar a esos niveles de conocimiento, de interpretación. Yo no puedo, no puedo. Yo necesito a esta persona para que me lo explique. ¡Qué susto! Y además reinterpretado, porque indudablemente lo hagas tú, lo haga yo, lo haga quien lo haga, vamos a reinterpretar la palabra en un punto o en otro, pero eso va a pasar. Y termina diciendo, además, parte de esa doctrina consistía en la clave secreta mediante la cual se lograba la salvación. Qué vaina tan lejana del mensaje del Evangelio. Había una clave secreta para la salvación. A mí eso sí me llamó mucho la atención porque siendo cristianos, creyendo en lo que había venido el Señor Jesús a revelar, ¿no es cierto?, acerca de la salvación, que mira, la salvación es por medio de Jesús, ya Él vino, ya Él pagó, y entonces ahora ellos dicen, o sea, es como si yo creo en Cristo, pero no como el Salvador, porque hay algo más a fondo, hay una clave que no, y aparte que no es para todos, que no todos lo pueden. Cuando el Jesús dijo que eso era, no hacía excepción de personas, que era para todos. Entonces acá te están colocando también como algo que te está dando también porque pues está hablando que es para personas que realmente tengan el entendimiento.
Yo no me explico si ya en esa época ya no estaban siendo perseguidos, ya no estaban siendo llevados, porque cómo actuarían estas personas cuando los llevarían hacia los tribunales, cuando ellos tenían que confesar o dar para que los soltaran. Yo me imagino que en estos ellos decían, no, yo creo en el Cristo, pero no como ese Salvador que nos va a dar la vida eterna. Pues es un poco complicado, o sea, metiste muchos temas porque fíjate algo, o sea, lo primero, el tema de la salvación por la fe y no por las obras. Me quedé pensando, a mí ese tema de la salvación por la fe y no por las obras, yo creo que no es tan fácil de entender. Yo creo que entender la fe por obras es mucho más sencillo que entenderla por fe. Entender que simplemente porque yo creo en Jesús, porque yo creo que Él pagó todos mis pecados, qué pena, déjame cierro aquí el WhatsApp. Shut up. Que simplemente creer que Él pagó mis pecados, ya por eso yo soy salva. O sea, yo no me imagino a la gente de esa época que está, oh, de por Dios, que está viviendo toda una vida con la idea, con la certeza de que por los sacrificios que yo le haga a mis dioses, ellos me van a perdonar o yo voy a tener un lugar mejor. Cambiar la manera de pensar. Hola, Priscila. Sí, nosotras también te amamos, Priscila. Entonces, pensar que por eso, por yo creer en que este hombre pagó mis pecados, yo voy a ser salva. Entonces llega el gnóstico y déjame te lo explico, ven para acá. Y o sea, es un mensaje muy revolucionario, no solamente para el pensamiento hebreo, sino también para el pensamiento de los no hebreos. Eso es lo que me parece a mí, esta clave secreta mediante la cual se concebía la salvación. Es un, yo me quedé pensando en el tema que es más fácil creer, que si yo sacrifico un animal voy a ser perdonado o entender que la muerte de un hombre, que no es cualquier hombre, sino que es Dios que se hizo hombre y derramó su sangre por mí. Y entonces esa sangre me limpia a mí de todo pecado y ahora yo puedo presentarme delante de Dios como si nunca hubiera pecado. ¿Será tan fácil entenderlo para esa época cuando tenía un paradigma totalmente diferente? Creo que eso le abrió un espacio, perdón, a los gnósticos para poder desarrollar su pensamiento. Digo yo, no sabo. ¿Seguimos Bueno, leyendo o quieres comentar sí, o quieren comentar algo por ahí? sigamos leyendo. Listo. ¿Quieres leer tú? ¿Leo yo? ¿Leemos Lee- todos al mismo tiempo? Lee lee- María. Listo. La salvación era la preocupación principal de los gnósticos. Sobre la base de muchas doctrinas que circulaban en esa época, los gnósticos creían que todo lo que fuese materia era necesariamente malo. El ser humano, según ellos, es un espíritu eterno que de algún modo ha quedado encarcelado en este cuerpo. Puesto que el cuerpo es cárcel del espíritu y puesto que nos oculta nuestra verdadera naturaleza, el cuerpo es malo. El propósito último del gnóstico es entonces escapar de este cuerpo y de este mundo material en el que estamos exiliados. No sé, hola Priscila Montón, ¿qué pasó? ¿Usted está haciendo esas caras, esas jetas por Marisabel? Déjela, que usted también chilló. Después de media hora ahí jalándome los pelos para que se durmiera por sus cólicos, vengo y que hola, ¿Qué? a opinar sin, además sin haber escuchado todo lo que vienen hablando. Pero es que esta parte cuando yo lo leí,
Yo diría que, o sea, nada muy lejos de la realidad. Yo creo que hay gente que piensa de esa forma sin saber que los gnósticos pensaban de esa manera y sin identificarse con el gnosticismo. Cuando yo lo estuve leyendo, yo decía, o sea, hay muchísima gente que piensa que el cuerpo, o sea, que nosotros somos espíritu y alma y el cuerpo es, Dios lo hizo y lo hizo malo. O sea, que se omitieron la parte donde dice Génesis que Dios creó al hombre y la mujer y todo lo que hizo, lo hizo bueno, o sea, perfecto para su obra. Para ese tipo de personas o para el gnosticismo, el cuerpo no, el cuerpo es malo y la obra y la voluntad de Dios no se hace con el cuerpo y nosotros no podemos, o sea, entonces no entiendo cómo haces tú para servirle a Dios si no es con tus sentidos, con tu boca, con tus ojos, con tu olfato, con todo lo que Él nos los dio por alguna razón. Pero yo he estado, pero para el gnosticismo, los sentidos, las pasiones, los sentimientos, según lo que yo entiendo de esto, ojo, o sea, no investigué más del gnosticismo, yo me quedé con lo que dijo el autor y de ahí estoy sacando mi interpretación. Para ellos eso es malo, entonces, ¿cómo se vive la vida de fe? Dándose rejo en un calvario, o sea, sabiendo que ya Jesucristo pagó en la cruz todo por nosotros, o sea, tú vuelves a ser como Jesucristo y crucificas tu cuerpo porque es malo. Ok, ya, vine aquí así, ¡ah! Ok, sí, 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 viniste aquí toda tóxica, ¿Qué descargada, pasó? ¿Qué esa gente pasó? sí es estúpida. ¿Cómo vas a Sí, creer esa vaina? ¿Qué les pasa, vine aquí estúpidos? ¿Por qué malandra. no piensan como yo, maldita sea? Esa vaina es el peligro. Creo que ese es el peligro más grande que Sí, nosotros tenemos. Porque a mí no me parecen tan locos, pero tampoco te despelucas, Priscila. Se ¿no espelucó, te parece tan loco? Porque para no me mí este parece tan loco, párrafo te voy a decir por qué. es Porque si loquísimo. nosotros leemos, o sea, pilas, porque nosotros tenemos tiempo estudiando, leyendo, conversando entre nosotros, y pilas porque nosotros pensamos igual. Hemos crecido en una misma congregación, tenemos una misma doctrina, pero resulta que si nosotros vamos a un lugar donde nos leen las cartas de Pablo y dicen el cuerpo y el espíritu están La carne y el espíritu enfrentados. están, ujú. Entonces hay que hacer morir a la carne para que y vivir por el espíritu. Si yo no tengo o sea, si yo no logro entender, logro interpretar lo que me está diciendo Pablo ahí, yo puedo pensar como un gnóstico perfectamente. El cuerpo es malo, la carne es mala, las pasiones son malas, las obras de la carne versus los frutos del espíritu, fornicación, hechicería, envidias, lascivias. Y las Estoy otras de acuerdo hermosas. contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero eso, como tú mismo lo aclaraste, eso si te quedas con ese solo pedazo, o sea, si tú descontextualizas Pablo, no sabes qué hizo Jesucristo y etcétera, ahí sí podemos con toda la justificación pensar que la carne es, o sea, es nuestro castigo. Porque además yo he escuchado gente que dice, porque Adán y Eva pecaron, entonces nosotros fuimos condenados y ese es nuestro castigo, tener esta carne, ese es realmente nuestro castigo, no que fuimos separados de Dios. O sea, yo he escuchado esto y he escuchado esto en predicaciones. Cuando yo leí este pedazo me vinieron muchos recuerdos de mi vida de fe y muchas personas piensan que el castigo no es habernos separado de Dios, el castigo es que tengamos que vivir aquí en esta carne, porque la carne quiere algo y es la lucha y es la opresión de mi carne, pero el espíritu obligando, y yo tener que obligar al espíritu a amar a Dios, como si eso se pudiera, ¿no? Obligarte a amar a Dios en contra de los deseos de tu carne. Entonces, tienes razón, no es muy descabellado, tan descabellado que no es, que esto es lo que se vive, por lo menos esto lo veo yo muchísimo en conversaciones con muchos cristianos dentro y fuera de mi congregación. Pau, ¿y tú qué piensas en esto? Ay, la carne.
No, yo lo primero que vi, o sea, lo que me extrañó fue y dije, ¿de dónde, o sea, de dónde sacó todo esto? Eh, y también pensé cuando Adán y Eva pecaron, entonces ellos pensaban, bueno, fueron castigados y les toca vivir todo esto de no poder, de que el cuerpo es malo, de que todo lo que tú, y piensas también en todo lo que tú deseas, y me imagino que ellos también lo estaban viendo como que en eso también, en las pasiones, en los deseos que siempre la carne está deseando, y pensaba que, bueno, entonces, si todo lo que tú deseas en este cuerpo, en esta carne, es malo, que era lo que ellos pensaban, entonces, ¿por qué eran cristianos? ¿En qué estaban creyendo? Pues porque según ya Jesús había sido muy claro con el mensaje de la salvación. Entonces, bueno, eso fue o sea, yo decía, ¿de dónde sacaron? O sea, me decía, ¿por qué interpretaron eso de esa manera? ¿De Me dónde? preocuparon esos muchachos. Me Porque, preocupan esos muchachos, no sé qué. porque miren, yo sí he escuchado, pues nosotros, lo normal que tú escuchas siempre, yo por lo menos sí, que la carne es mala, que mire, que inclusive en la última predicación me estaba acordando que estuve hablando acerca de los frutos del Espíritu y de eso que tú acabas de decir, que dice Pablo acerca de los deseos de la carne, de que cuando nos dejamos llevar también por todos estos impulsos y deseos de la carne, también podemos llegar a un momento en que nos morimos y nos apartamos porque nos dejamos llevar por todo esto, ¿verdad? Por todos estos deseos, todo lo que... Pero, pero yo, o sea, pensaba es, bueno, entonces la obra que hizo el Señor Jesús, porque ya yo lo creo. Y si yo no puedo con estos deseos, pues yo siempre voy y le pido, ven y ayúdame. Entonces yo lo comparo con esto que ellos estaban pensando. Si ellos se decían llamar cristianos, era por creer en lo que Jesús había hecho. ¿De dónde sacan todo esto que el espíritu está encerrado en este cuerpo, que quiere salir y que no puede, y que este como que es una cárcel donde habita, y esta carne es un cuerpo lleno de maldad? Entonces, ahí sí quedé enredadita. Sí, yo no sé de dónde lo sacaron y todo eso, pues no lo sé. Pero si hay algo que yo trato de entender la postura de cada grupo social, de cada grupo de pensamiento. Y yo tengo que pensar algo. Por ejemplo, yo estaba en un estudio bíblico del libro de Hebreos, del capítulo 10 además, que es hermoso. Y entonces, escuchándoles a ustedes, yo pienso, es muy diferente. Yo tengo la Biblia en mi mano. Yo puedo leer la Biblia cuantas veces yo quiera y la tengo completita. En el siglo segundo, la gente no tenía la Biblia, o sea, no la tenía. Tenían algunas cartas, todavía no se había establecido ni siquiera el canon oficial. Habían algunas cartas aquí, algún evangelio por allá, ni hablar del Antiguo Testamento. ¿Quién tenía acceso al Antiguo Testamento en esa época? Los Para judíos. poder ver panorámicamente todo lo que nosotros podemos ver hoy. Entonces creo que las interpretaciones con base a las interpretaciones de otros es muy fácil tergiversar. Lo que quería decir Priscila. Sí, es muy fácil tergiversarlo. No, es que tú preguntaste y pensé que había que responder, que quién tenía, y yo que, no, pues los judíos. ¿Quién tenía las escrituras? ¿En dónde se enseñaba o dónde podías escuchar tu enseñanza sobre las escrituras, los profetas, los salmos, en las sinagogas que habían en las aldeas y en los pueblos? Pero eso sí, Estamos no hablando sé del si siglo II. no sé, bueno, existían sinagogas, siempre han existido sinagogas, pero lo que me refiero es, no todo el mundo podía, me imagino, entrar libremente a esa sinagoga si no pertenecías, digamos, no lo tengo claro. Entonces, o si estás por allá en Alejandría o en Antioquia o Antioquía, no sé cómo se pronuncie, no sé si esos judíos de la dispersión
hicieron sus sinagogas y tendrían copias de las escrituras y copias fieles. Entonces lo que tú dices es verdad. O sea, ¿cómo haces tú si no tienes el acceso a la información para desmentir una información que te está llegando, como que todo lo material en nuestro cuerpo es una cárcel para el espíritu? Si uno se pone a verlo desde esa perspectiva, es verdad. O No, sea, y si, ya y no se hay te que quemarlas en repite, la hoguera como yo quería llegar y me me rasgué las vestiduras así, ¡queme! ¿qué O sea, les pasa? o sea que el gnosticismo de esta época es diferente al gnosticismo del siglo segundo. Qué buena pregunta. Pues no lo sé, Pao. Yo creo que tenemos que mirar más porque me declaro ignorante en este asunto. A mí me gusta, yo prefiero ir lento y no atropellar las cosas para dar una respuesta. Porque yo lo que aquí veo, y es que empiezan a surgirme, Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Sí ve? Que el cuerpo es muerte. Dado que el cuerpo es muerte, entonces nosotros podemos saber que el cuerpo es una cárcel. El apóstol Pablo quería ser librado de esa cárcel de muerte. Yo puedo levantar doctrinas sobre eso. Y entonces hay un montón de cosas que si uno no lo ve de forma panorámica, pues puede confundirse. Y uno puede terminar diciendo, estos manes tienen razón. Perdón y te interrumpo, y lo vimos el cierre de la sesión pasada. El autor de Hebreos escribe, ¿te acuerdas lo que dijimos, Pau, que Abraham había escrito? Que su casa, que En su su casa no diario, era de... querido diario. Pero el autor de Hebreos escribió que pues la casa no era de Abraham, no era, él no estaba haciendo las cosas como para ganar una casa aquí, construir una casa aquí, sino una casa eterna construida por el arquitecto celestial. Entonces, una de las cosas del gnosticismo que, no sé si me estoy adelantando, pero va de la mano con lo del cuerpo, es que este mundo también es malo. O sea, todos los elementos materiales son malos, incluido este mundo, incluido... Entonces, si uno lee el autor de Hebreos, también uno pensaría que para qué nos ponemos a invertir aquí nuestra vida y para qué hacemos cosas aquí y para qué construimos, para qué trabajamos, para qué tenemos familia, para qué existimos y somos como seres humanos y nos desarrollamos como seres humanos aquí de manera normal, si este mundo es malo y lo que yo tengo que procurar es buscar mi casa espiritual porque aquí voy de paso y somos extranjeros aquí. Somos de vivimos aquí, pero no somos de acá. Entonces, claro, si uno lee eso, uno dice, sí, los gnósticos tienen razón. Yo soy gnóstica. Gnóstica. Además que suena tan elevado, suena vamos a ser súper espirituales. ¿Y a quién no le gusta decir yo soy súper espiritual? O sea, es como cuando eres vegano y animalista y todo eso, y tú no te contaminas con nada y eres una armonía así. A uno le gusta sentirse así, ¿sí o no? O sea, es atractivo sentirse, es atractivo luchar contra todas esas cosas inmundas y que pervierten y que no sé qué. A mí me parece súper atractivo. Sí, ¿No? que tú puedas dominar todos esos sentimientos Dominar. de ira, de ansiedad, Pero un ser eh, así zen, estable. de esta que no, ella es súper espiritual, hombre. Miren lo que sigue diciendo él, Justo González. ¿Cómo explicar entonces el origen del mundo y del cuerpo? Los gnósticos afirman que originalmente toda la realidad era espiritual. El ser supremo no tenía intención alguna de crear un mundo material, sino solo un mundo espiritual. Con este propósito fueron creados varios seres espirituales. Cada maestro gnóstico ofrecía una lista distinta de tales seres y algunos llegaban hasta 365 seres distintos. En todo caso, uno de estos seres espirituales
distantes del Ser Supremo, fue el causante de este mundo. Según algunos gnósticos, lo que sucedió fue que Sofía, o sabiduría, que así se llamaba aquel ser espiritual, quiso producir algo por sí sola, y el resultado fue un aborto. Eso es nuestro mundo, un aborto del espíritu y no una creación de Dios. Ok, loco, muy loco, porque claro, o sea, viéndolo, uno lo puede mirar desde Génesis, desde, pasa por todos los libros de la, o sea, todo el Pentateuco, todos los salmos, o sea, el cielo y la tierra dan gloria de ti y todo, y la sabiduría habla desde Proverbios 8 y cómo el Proverbios 8 se parece tanto a Juan 1:1 y todas esas cosas, entonces, hace como, chamo, ¿dónde sacaste tú eso? O sea, en serio. Es muy loco, o sea, esto es un pensamiento bastante loco, pero ¿de dónde viene? Y es un pensamiento muy loco porque tú crees en un Dios perfecto que hizo todo bueno, pero estás diciendo que todo lo que él hizo es un aborto, pues. Eso fue un accidente de Dios, No, eso no fue un accidente de Dios, Priscila, el fue espíritu. la sabiduría. La sabiduría que se puso a inventar, se puso a cocinar unas lentejas y le quedaron Un mal. cocido olla. Sí, O o sea, sea, es como que yo me meto a la cocina y preparo unos frijoles y o sea, no es un aborto. ellos leyeron acerca de los ángeles y a ese les dieron el atributo de que eran esos seres espirituales y de esos 365 días que habla, 365 seres distintos. Y pienso también que, bueno, entonces le cambiaron el nombre a Dios. O sea, no es Dios, sino que si existe esa creación, que si existe un creador, pero que ese creador le atribuyen el nombre de Sofía o de sabiduría. La sabiduría. Bueno, sí, pero lo que pasa es que hay un libro que no, que yo no sé si ustedes lo han leído, que es el libro de la sabiduría. Ese lo tiene la Biblia, algunas Biblias lo tienen, no todas. La Biblia católica lo tiene, el libro de la sabiduría, y Sirácides. Y uno lee ese libro de la sabiduría y la sabiduría es como una persona, es la personificación de la sabiduría. No sé si venga de allí, solamente estoy asociando cosas que yo he leído, pero cuando yo leí ese libro, yo dije, pero ¿por qué se habla de la sabiduría como un espíritu? Como un espíritu aparte, como si fuera, o sea, como si es Dios y el espíritu de la sabiduría, y la sabiduría fue, vino, entró, comió, hizo, o sea, como autónomo. Sería chévere revisar ese libro. No sé Pues si fíjate que ustedes en Proverbios 8 también habla la sabiduría como una persona aparte de Dios. Proverbios 8. Yo estaba con él cuando él creó las cosas, así como, o sea, pero no que son la misma persona. Entonces sí es interesante Mira que, que, Adri, vamos, te quiero comentar algo. En el grupo, alguien escribió, en el grupo que nosotros tenemos acá, escribió que Dios te, bueno, escribiendo cosas y que Dios te envíe a ángeles de sabiduría o que te envíe la sabiduría a través de sus ángeles, algo así. Entonces yo le escribí por aparte, yo le dije, pero ¿cómo así que Dios va, o sea, la sabiduría? Si tú pides sabiduría, se la pides al Espíritu Santo. ¿Cómo así que los ángeles te van a dar sabiduría? Pero yo leí algo en la Biblia, yo no me acuerdo ahora, acerca de eso también, de que los ángeles traían la sabiduría, no, no sé, algo así. yo he escuchado también que te envía ángeles de sanidad, que te envía ángeles de liberación, ángeles de esto, ángeles de lo otro que dices, Priscila. que ya hablando con fundamento, porque pienso que el libro de la sabiduría, que no lo tenemos nosotros, parece un libro gnóstico cuando tú lo lees, porque tú lees en el capítulo 1, Deuterocanónicos. sí, es un libro de Deuterocanón, cuando tú lees en el capítulo 1, el versículo 3, se los voy a leer para que ustedes vean, dice así:
Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. Entonces habla de la sabiduría y dice el versículo 6, la sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Entonces se habla paralelamente del espíritu de la sabiduría y de Dios, y eso es casi así. Todo el libro de la sabiduría es ese paralelismo y uno queda muy confundido. El espíritu de la sabiduría, como un espíritu. En un salmo también habla acerca de eso. Y en Sí, claro, Proverbios entonces 8, tienen insisto. razón, y en Proverbios también. Entonces tiene sentido que se levante una doctrina de esto y una doctrina rara, porque si uno encuentra eso en unas fuentes así, uno dice, bueno, ahí está escrito, ahí está. Sí, a mí me parece muy interesante y muy confrontante este capítulo de gnosticismo en el libro de Historia del Cristianismo, porque yo creo que cada congregación, cada grupo de creyentes apostaría que conocen la verdad mejor. Pues, tal vez no muchos dirían nosotros conocemos la verdad, así lo afirmarían vehementemente, pero yo creo que la mayoría se atreverían a apostar que conocen la verdad mejor de la que lo conoce el otro. Por lo tanto, podemos hablar con más propiedad de la palabra que el otro. Pero ¿hasta qué punto nosotros no estamos dejándonos permear por doctrinas o por conocimientos que puede tener Paola y se lo difunde a toda la congregación de Montería, Priscila y a toda la gente que ella le predica, yo y a toda la gente que le predico? ¿Cuánto no podemos estar distanciados, mejor dicho, permitiendo que esos conocimientos de terceros permeen nuestro conocimiento de la palabra o la palabra misma que estamos recibiendo y terminamos hablando cosas que no necesariamente son la verdad, son una interpretación de la verdad de un tercero? Y me parece, pues, terrible. Ya son las 7:59. Yo me disculpo porque entramos hoy tarde, problemas con mi computador, pero ya casi nos toca terminar. Justo González termina la página 35 diciendo, pero, continúan los gnósticos, puesto que este mundo había sido creado por un ser espiritual, siempre quedaron en él algunas chispas o porciones del espíritu. Esos elementos espirituales son los que están encerrados dentro de los cuerpos humanos y que es necesario liberar. Entonces, volvemos al tema, la creación, desde Génesis y todo, o sea, prácticamente toda la Biblia está hablando de que la creación fue hecha por Dios, pero en Proverbios dice que esa creación fue hecha por la sabiduría. Yo estaba con él cuando levantó los montes, yo estaba con él cuando extendió los cielos. Las aves, Sofía, Sofía, ¿qué hiciste? Pero además, o sea, lo que me parece súper llamativo fue la aceptación que estuvo esta corriente dentro del propio cristianismo. Tanto que Justo González dice que fue el conocimiento más peligroso, o sea, fue el enemigo más peligroso para el cristianismo. Casi se nos pierde el mensaje de la fe. ¿Qué dice Pris? Pero además, pienso que era lógico que fuera el pensamiento que más aceptación tuvo, porque hoy en día todavía vemos muchas corrientes y muchos cristianos que prefieren seguir pensando que la salvación es por todos los sacrificios que nosotros hagamos y que no es un regalo gratuito, independientemente de que cuánto hayamos pecado. O sea, todavía hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano y yo creo en Jesucristo,
pero yo me voy a salvar porque yo soy una buena persona, porque yo no le hago daño a nadie, porque yo no digo mentiras, ni siquiera las blancas, porque yo soy un ser de luz. Entonces, o sea, sin ir muy lejos, ¿no? Y más abundan los cristianos que piensan así, me atrevería yo a decir, que los que dicen, yo soy una porquería, y si me salvo es porque Jesús me derramó su gracia, su bondad y me limpió, porque si fuera por mí, para la quinta paila del infierno. Entonces, no me parece absurdo que los gnósticos, que el gnosticismo haya sido la corriente que más se haya extendido, por lo que la misma razón que yo le decía a Paola, nosotros en nuestro ego y en nuestro orgullo siempre vamos a querer lograr las cosas por nuestros propios medios. O sea, yo soy buena porque yo me esfuerzo, porque yo soy trabajador, porque yo, y quiero competir con los demás. O sea, ¿quién es más pecador, tú o yo? Me acuerdo de la parábola, no, de la anécdota de que estaban en la sinagoga un pecador y un religioso, y entonces el religioso decía, ay, gracias Señor, porque yo no soy como este, que no sé Es qué. la parábola, eso sí es una parábola. Bueno, mientras, Qué mientras niño, qué niño. este niño, mientras que el otro decía, perdóname porque yo soy un miserable. Sí, pues antes de que tú entraras estábamos hablando justamente de eso porque el gnosticismo, de hecho, uno de sus misterios era el de la salvación. Esa era parte de su doctrina, la clave secreta mediante la cual se logra la salvación. Y aún hay más. Porque, y yo le comentaba a Paola, es que es mucho más fácil creer que es por obras. Claro. La salvación por fe no es fácil de digerir. No es fácil. O sea, hay que realmente tener una comunión muy estrecha con el Señor. De verdad, tiene que haber algo más, algo espiritual, más allá de lo normal para uno entender que no es por lo que yo hago. Porque aún nosotros sabiéndolo, a ver, levante la mano la inútil, que ha sentido, mire todo lo que yo hago, Señor. Ay, yo soy la única, bueno, menos mal. Gracias, Señor, pues es la única que en serio yo sí he sentido todo lo que yo hago. No es que merezco ser más salva que los demás, pero ¿mm? yo sí reconozco que yo siento que yo veo mis obras y termino siendo un fariseo. Menos mal que la embarro tanto en la vida que eso me dura poquito. O uno se Pero indigna también, o sea, es muy difícil pensar que ahorita que yo tengo a María Isabel, estaba justo antes de esto conversando con un amigo de, de, de- de que se cayó la ley que iba a poner cadena perpetua a los violadores de niños. Para mí esa ley, yo soy abogada, entonces yo digo, es perfectamente inconstitucional que la Corte haya dicho, eso no puede existir, pero ahora que tengo a María Isabel y me imagino a un tipo haciéndole algo a María Isabel, y yo digo, imagínate para mí pensar que esa persona que viola niños de 2, de 3, no sé qué, un día se arrepiente y ¿cuál peso de castigo de qué? ¿No? Es un hijo igual que yo, un hijo del reino de Dios. O sea, pensar eso es muy difícil, es muy digerir que una persona que haya hecho tanto daño, pongámosle el nombre que queramos poner, para mí ahorita sería la persona más mala, sería eso. En otra época, para mí la persona más mala era el que tenía un pensamiento político diferente. Eh, y pensar que esa persona, solamente por creer, uh-huh. ya, tiene entrada, puerta abierta. Eso es muy duro, muy, y que uno se esforzó y que uno permaneció en la vida de fe y le dio y le dio y le dio, y el ladrón que a última hora dijo, sí, Señor, yo voy a recibirme en el paraíso. ¡Uy! Yo- Entonces, yo- yo claro, es muy difícil. a Pau, veces, ¿qué querías comentar tú para cerrar la reunión? Uh-huh. ay, fue la idea, ya se me chao. Pau, no sea así. Ya Sí, hable.
serio se me fue. Lo del ladrón en la cruz. Yo estaba hablando de los violadores, de los políticos, de un poco de vainas que dije. No, ya se me olvidó, se me olvidó. Ay, pues bueno, casi recuperamos los 10 minutos tarde que entramos. Gracias, Pau, por ser siempre tan puntual, tan juiciosa. Gracias, Pris. Gracias a los que nos acompañan. Ojalá se anime a estar aquí en la tertulia. Mientras más gente, más rico. A Y pues la opinar. semana próxima seguimos hablando de gnosticismo y entramos a la página 36 porque la cosa se pone todavía más buena. Sí. Entonces, bueno, les mando un abrazo grande. Bendiciones a todos. Chao. Chao.